Buenas tardes. Es un placer para mí presentar a un colega, compañero y amigo, que es el doctor Germán Camacho Moreno, infectólogo pediatra, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y médico infectólogo del Hospital de la Misericordia, y quien ha compartido con nosotros el duro esfuerzo de trasnochar y trabajar fuertemente en pro del consenso colombiano para el diagnóstico y manejo del COVID, quien nos contará el día de hoy cómo se aborda desde la pediatría el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. Así que, profesor Camacho, es un placer para mí entregar el auditorio. Muy buenas tardes, doctor Saavedra. Muchas gracias. Para mí también es un placer acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer precisamente para hablar de un poco del COVID en pediatría y las particularidades que tiene pediatría. Muchísimas gracias por su presentación. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta conferencia. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del COVID en niños, de los aspectos particulares de la infección en pediatría y algunos aspectos de tratamiento. Algunas cosas del tratamiento se han mencionado previamente por parte del doctor Montoya, del doctor Ortiz. Pues vamos a retomar algunas cositas porque pues realmente estudios en pediatría hay muy pocos y hay muy poca evidencia de pediatría, como la mayoría de las patologías. La evidencia de tratamiento y terapéutica, que era el enfoque, digamos, que se quería con esta conferencia, pues va derivado generalmente de lo que se encuentra en los adultos. Entonces vamos a hablar un poquitico de la epidemiología en pediatría para entender un poco el contexto y las particularidades de pediatría. Las siguientes diapositivas que voy a mostrar son cortesía del doctor Pablo Vázquez, quien diariamente toma la información del Instituto Nacional de Salud y las grafica. Entonces siempre me gusta darle el crédito porque pues, es un trabajo arduo también que hace Pablo, pero son unas diapositivas muy útiles porque nos ayudan a ilustrar la epidemiología. Vemos que al 31 de octubre teníamos en el país 1.074.184 casos, de los cuales el 7.6% de los casos habían sido en pediatría. O sea, la gran mayoría de los pacientes afectados por COVID en Colombia, al igual que lo que ha pasado en otros países del mundo, son adultos. Y al 31 de octubre en pediatría teníamos ese 7.6 corresponde a 81.850 casos, de los cuales 3.084, o sea, el 3.8% han estado hospitalizados. Entonces ahí comenzamos a notar algunas diferencias en relación a lo que vemos en adultos, y es que la proporción de pacientes que se hospitalizan por COVID en pediatría es mucho menor que la proporción de pacientes que se hospitalizan de adultos. Los casos que han ingresado a cuidado intensivo han sido 406 casos, que equivalen al 0.5% de todos los casos, una proporción también mucho menor que lo que se presenta en adultos, y los casos fallecidos han sido 169, pues hasta este corte que era el 31 de octubre, que equivalía al 0.2% de los casos. Y lo otro que vemos es que una gran proporción de niños son asintomáticos. Entonces, en este dato, el 17%, 16.8% de los niños han sido asintomáticos. De las Hola, mortalidades, Heidi. de los 169 pacientes que fallecieron, vemos que el 40%, 68 pacientes, la mortalidad se atribuyó al COVID, o sea, fallecieron como consecuencia del COVID, pero el 60% fallecieron teniendo COVID, pero no directamente por el María COVID. Camila. Quiere decir que los pacientes María pediátricos Camila. generalmente se asocian más a mortalidad por las comorbilidades que ellos pueden tener. Vemos también en esta serie, se parece, digamos, a la serie inicial de China, que muestra precisamente que la gran proporción de los pacientes en pediatría son asintomáticos o tienen sintomatología leve, y unos pocos son los críticos y los que ingresan a cuidado intensivo. Y vemos aquí también, cuando ya tomamos esta revisión sistemática de la literatura, donde vemos los diferentes estudios, donde vemos, digamos, si el riesgo de complicaciones es mayor en los niños o menor o igual que en los adultos, y vemos que la mayoría de los estudios tienden a mostrar que el riesgo de complicaciones es menor en los niños. Y eso también se ve reflejado en otras indicadores, como por ejemplo este otro estudio que también es del doctor Vázquez, del profesor Vázquez, que lo hizo con una red de cuidado intensivo de la América Latina, donde mostró que en América Latina
ingreso a cuidado intensivo ha caído en un 83% en cuidado intensivo pediátrico por patología respiratoria. Entonces, ¿por qué? Porque con el confinamiento no solo cayeron los virus, el COVID, digamos, en pediatría, que ha sido menos frecuente, y vamos a analizar ahorita las causas, sino también cayó el ingreso por otras patologías como bronquiolitis, neumonía, la infección respiratoria por virus sincitial respiratoria y por influenza, pues con el confinamiento y el no ir al colegio, por ejemplo, con el virus sincitial respiratorio vemos que cayó un 92% el ingreso a cuidado intensivo en estos 4 países, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay. Entonces, ha sido, digamos, muy importante estos análisis donde vemos pues que es el reflejo pues de la pandemia en los niños. Sin embargo, hay algunos aspectos particulares de la infección en pediatría que nos tienen que llamar la atención. El primero tiene que ver con la sintomatología. Entonces, los niños tienden a ser más asintomáticos que los adultos, menos síntomas. La fiebre es menos frecuente. La mitad de los niños presentan fiebre, pero la otra mitad no presentan fiebre. Y tos también menos eso del 47%. Entonces, los síntomas en los niños pueden ser más leves, como dolor de garganta, diarrea, náusea, vómito, y pues menos tienen complicaciones. Entonces hay que estar muy atentos a los síntomas que pueden ser comunes y similares a muchas infecciones virales. Entonces, en el contexto de una pandemia de COVID, pues tenemos que pensar que todos esos procesos infecciosos respiratorios en este momento, pues son COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque prácticamente es el virus que está circulando. Pero como lo comentaba el doctor Ortiz en la charla anterior, vemos que en pediatría se presenta el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID, que fue descrito desde el mes de abril. No voy a detenerme mucho en él porque mañana la doctora Marta Álvarez va a dar una charla de solo síndrome inflamatorio multisistémico, pero es importante ponerlo en contexto para entender que sí hay algún tipo de complicaciones en pediatría de esta serie de casos de síndrome inflamatorio multisistémico, que es mucho más frecuente pues en niños, que se ve como un fenómeno generalmente postinfeccioso, un fenómeno inflamatorio, como se comentaba anteriormente. Vemos que el 80% de estos niños que tienen SYNSTAT llegan a UCI. Entonces, aunque el síndrome inflamatorio multisistémico, pues la incidencia es mucho menor. En esta cohorte de Nueva York, mientras la incidencia de COVID en ese momento del 1 de marzo al 10 de mayo era de 322 por 100.000 personas, de síndrome inflamatorio multisistémico era de 2 por 100.000 personas, o sea, menos del 1% de los niños que cursan con COVID presentan síndrome inflamatorio multisistémico, pero cuando este se presenta es una causa grave de complicaciones, por eso no debemos, digamos, bajar la guardia tampoco. Otro de los componentes importantes era si los niños realmente tenían o no una resistencia a la infección. En los primeros estudios podía aparecer, en este estudio de China, aparece como que el riesgo de infección o la probabilidad de infectarse los niños cuando están expuestos al virus es similar a los adultos y la llevaría a uno a pensar que probablemente es un subreporte porque son más asintomáticos o que al estar menos expuestos pueden haberse infectado menos. Pero revisiones sistemáticas posteriores de diferentes estudios han mostrado que realmente los niños sí tienen un menor riesgo de infección y de adquirir la infección, aún estando expuestos que los adultos. Y eso tiene que ver por muchas teorías. Una de las teorías más aceptadas y que es una de las aplicaciones más plausibles es que los niños tienen menores expresión de receptor de enzima convertidora de angiotensina, que ya se comentaba anteriormente que es uno de los receptores a los cuales se une el virus. Ojo, pero no es el único receptor, eso no quiere decir que a los niños no les dé, pero la proporción cuando se compara con los adultos, especialmente en los niños menores de 10 años, porque en los adolescentes, pues es muy similar el comportamiento a los adultos jóvenes. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y otro punto importante es en relación a la carga viral de los niños, que todo esto nos lleva a enfocar un poco el tratamiento, y es si los niños son más o menos excretores del virus y si nos lleva a esto a pensar que son más contagiosos. Entonces, en algunos estudios se ha demostrado, como en este, que el ST fue mucho menor, que la carga viral en los niños puede ser ligeramente o mayor que en los adultos. Sin embargo, esto no se ha traducido en que sean más infecciosos. Y eso tiene que ver con que el contagio no solo depende de la excreción del virus, sino depende de la efectividad de la tos, incluso de la misma altura del niño, donde puede expulsar el virus y hacer como esa forma para llegar al adulto o a la cara del adulto o a la cara de otros niños. De pronto entre niños puede darse ese fenómeno, la tos es menos efectiva. Entonces, lo que se ha visto es que aunque los niños en algunos estudios pueden tener carga viral más alta, en otros estudios la carga viral es igual que los adultos, definitivamente sí
son menos contagiosos y tienen más baja capacidad de transmisión de la infección, y lo vemos también en estas revisiones sistemáticas donde diferentes estudios han mostrado, digamos, que el riesgo de contactos secundarios cuando la fuente primaria es un niño es mucho menor que cuando la fuente primaria es un adulto. Pasa algo similar que con tuberculosis, también es algo, un fenómeno similar. Los niños son mucho menos contagiosos, son mucho menos bacilíferos. Pues aquí no tiene que ver posiblemente con la tos y con otros mecanismos que se están investigando. En pediatría, pues clasificamos la infección asintomática, leve, grave y crítica, cuando está la crítica cuando está en cuidado intensivo, la grave cuando el paciente ya requiere oxígeno y requiere hospitalización, y la enfermedad leve que es no complicada. Ese es el dato del consenso. Entonces, entendiendo esto, pues simplemente vamos a hacer un resumen de lo que se puede inferir o lo que se ha pensado, las terapéuticas que se han intentado en pediatría. Esta diapositiva es muy similar a una que presentó el doctor Montoya, no voy a detenerme con detalles, simplemente es para recordar que hay muchos blancos donde desde el punto de vista de la fisiopatología de la infección se ha buscado atacar y combatir al virus. Se ha intentado combatir al virus con anticuerpos neutralizantes, con plasma convaleciente para que no sea con bloqueadores del receptor. Se ha intentado bloquear la replicación viral con remdesivir, con ribavirina, con favipiravir. Se ha intentado también la estabilización del liposoma con la cloroquina y la hidroxicloroquina, bloquear toda la respuesta inflamatoria que se comentaba anteriormente con el bloqueador de la interleuquina 6 como el tocilizumab, o la dexametasona que también modula y bloquea la respuesta inmunológica. Entonces hay muchos blancos donde se piensa que pueden actuar y muchas terapéuticas. Y al igual que pasa en los adultos, pues en lo que vemos en los niños que se complican y que se hospitalizan es que hay una fase viral inicialmente de replicación viral que puede terminar en una neumonía alrededor de la primera semana hacia el séptimo día del cuadro, y posteriormente puede haber una síndrome de respuesta inflamatoria y un estado de hiperinflamación, pues, de aumento de la inflamación. Y en los diferentes estados, pues se puede actuar, como se comentaba anteriormente, pues en los estados de replicación temprana, los antivirales pudieran tener alguna indicación cuando si encontremos alguno que pueda realmente inhibir la replicación viral inhibir esta fase viral, pero ahí es un blanco de trabajo, o ya modulando la respuesta inflamatoria con esteroides o con otros medicamentos. Como comentábamos, y es una reflexión que es muy importante, miren, esta es la primera guía una de las guías que estaba en China para el manejo del COVID, y vemos que tenía interferón, lopinavir, ritonavir, ribavirina, cloroquina, umefovir, que tenía plasma convaleciente, plasmaféresis, inmunoterapia. O sea, todos estos medicamentos, si ahora tienen una evidencia poca todavía, en ese momento todavía había mucho menos evidencia. Estamos hablando del comienzo de la pandemia. Y quizás la pandemia nos ha enseñado, y la angustia y el desespero y el querer hacer algo, ha llevado a hacer una cantidad de cosas que probablemente luego han demostrado que no son útiles o que incluso pueden ser deleterias. Entonces es pues como la reflexión que hemos tenido. En los niños siempre nos ha tocado, y los pediatras ir un poco más tranquilos porque casi siempre nos toca esperar primero los estudios en adultos. Entonces, para muchas de las patologías a veces el tratamiento nos llega más tarde que en los adultos, y quisiéramos tener todos tratamiento para las cosas. Pero creo que la prudencia también nos ha enseñado precisamente a tomar toda esta evidencia con cautela, y ya ir afinando y produciendo guías como el Consenso Colombiano y otros guías en los cuales vamos dando un poco de pautas en relación al tipo de tratamiento. Entonces, pues vemos que cloroquina, pues realmente no demostró finalmente, en algunos estudios retrospectivos, mostró alguna utilidad inicialmente, pero ya con los ensayos clínicos controlados, pues no demostró que ni acortaba el tiempo de excreción viral, ni aliviaba los síntomas, y por el contrario, y en cambio tampoco disminuía la mortalidad, incluso la podía aumentar por un aumento en los efectos secundarios. Ni siquiera no tiene efectos sobre la mortalidad en adultos, todos los estudios son en adultos, como comentaba anteriormente, ni tampoco efectos sobre desenlaces, digamos, transitorios, como el oxígeno, la hospitalización o la ventilación mecánica. Entonces, pues finalmente, y vemos que en los adultos un aumento en la prolongación del QT y un aumento en los efectos adversos. Entonces, pues finalmente
la mayoría de las guías ya considera que, creo que el tema de cloroquina con los resultados finales del estudio de Solidarity y los resultados pues, preliminares que incluso pararon el brazo de cloroquina, creo que para COVID ya es un tema que ya estaría saldado. Hay suficiente evidencia en contra del uso de la cloroquina y creo que no deberíamos seguir considerando esta opción terapéutica en este momento y continuar pues con la cloroquina para el manejo de las enfermedades reumatológicas. Eh, de acuerdo a la evidencia. Lo mismo creo que pasa con lopinavir y ritonavir. También al comienzo, pues se prometía por algunos estudios in vitro que pudieran ser. Entonces miren que una cosa es inhibir las patologías in vitro y otra cosa es que eso pueda llegar a la vida real a funcionar en los pacientes. No hay un cambio en la mortalidad ni en un cambio en los desenlaces de ventilación mecánica ni de recepción de oxígeno. Ese es el estudio de recovery que también se había comentado anteriormente. Entonces, pues tampoco utilizamos y, digamos, hablo de estos medicamentos porque estos medicamentos igual tienen aprobación en pediatría pues para otros usos y entonces eran alternativas que en un momento dado también se usaron en los primeros pacientes en China con en pacientes pediátricos con COVID y en Italia, porque podía hacerse el uso compasivo porque tenían una aprobación para uso en pediatría con otras indicaciones. Y vemos aquí en el Solidarity pues lo mismo, que el lopinavir y ritonavir pues no tiene impacto sobre la mortalidad ni sobre la ventilación. El Remdesivir, ya el doctor Montoya presentaba con detalle los estudios de Remdesivir. Simplemente quiero resaltar dos cosas de Remdesivir. Pues bueno, ya comentaba que el primer estudio en China pues se cortó porque se controló y se disminuyó la pandemia ya en China. Pero posteriormente otro estudio con 1063 personas mostraron que eventualmente todos adultos, aunque en este estudio se incluyeron pacientes mayores de 12 años, algunos pacientes mayores de 12 años, sí hubo que el Remdesivir podría mejorar los síntomas y la mejoría clínica sin un impacto en la mortalidad. Entonces, en ese contexto, Remdesivir con este estudio es que ha logrado la aprobación incluso en mayores de 12 años, niños más pequeños no. Y el mismo estudio que se mostraba de 5 días versus 10 días, pues que en los pacientes que no estaban ventilados, 5 días puede ser suficiente para controlar y en el desenlace mejoría de los síntomas. Sin embargo, en los desenlaces gruesos, como los desenlaces de mortalidad, en el estudio de Solidarity, pues mostró también en adultos, es decir, esto en adultos, pues que no hay un impacto en la mortalidad. Entonces hay que evaluar muy bien toda la evidencia que vaya saliendo de Remdesivir, mirar realmente cuál va a ser la mejoría y el impacto en la enfermedad, especialmente en pediatría, y si realmente luego esto termina siendo una terapéutica costo efectiva o no para los pacientes, teniendo en cuenta también los costos del medicamento y si realmente va a traer algún beneficio adicional a los pacientes. Especialmente a los pacientes pediátricos. Entonces se sigue, digamos, estudiando y este medicamento se han hecho, de hecho, en Estados Unidos, la aprobación que logró fue para, como les digo, mayores de 12 años, pero incluso lactantes se han utilizado en casos y en algunos reportes de casos como uso compasivo. Entonces, pues tenemos que estar atentos a ellos. Y pues dexametasona también ya se ha presentado por el doctor Ortiz y el doctor Montoya, y pues lo que vemos es que dexametasona en el estudio de Recovery, pues mostró una disminución de la mortalidad en los pacientes que estaban sometidos a ventilación mecánica o que requerían oxígeno después del séptimo día de inicio de los síntomas, y que por el contrario en los pacientes que no recibían oxígeno, si se iniciaba más tempranamente podía aumentar la mortalidad. Entonces debe ser utilizada en el momento apropiado, que es después del séptimo día. Nosotros en pediatría en el consenso, y ahora lo vamos a ver, recomendamos del uso de la dexametasona. No hay estudios en este momento en pediatría estrictamente con dexametasona, es una extrapolación de los estudios de adultos. Sin embargo, ya Recovery está enrolando ya niños. Entonces esperamos tener para esta siguiente fase del estudio de Recovery los estudios ya de dexametasona en pediatría, porque ya está enrolando niños. Y ya también se comentaba si el efecto de la dexametasona pudiera ser extrapolable a otros esteroides, pudiera ser extrapolable a esteroides de dosis baja, pero pues la idea es hacerlo pues con dexametasona.
Interferón, que fue otro de los medicamentos que también se postuló, también el estudio de Solidarity no muestra un impacto realmente en los desenlaces de ventilación mecánica y de mortalidad. Entonces, de acuerdo a lo que analizábamos y se revisó en el consenso, pues en el consenso recomendamos usar dexametasona en los pacientes con infección por COVID-19 que requieran oxigenoterapia, preferiblemente después de 7 días del inicio de los síntomas. En pediatría, pues es una recomendación débil a favor en el sentido en que no hay estudios propios en pediatría que son extrapolados de los adultos, pero que probablemente funcione de una manera similar en los pocos pacientes, pero que se presentan con estas características de condiciones críticas. Y se recomienda no usar cloroquina y hidroxicloroquina y tampoco usar lopinavir y ritonavir, y el consenso no recomendó ninguna en pediatría sobre el uso de ivermectina, tocilizumab y acitromicina, y es porque no hay estudios ni ensayos clínicos que muestren en este momento alguna efectividad. Todos son estudios in vitro, estudios desde la fisiopatología, de la inhibición, de pronto la replicación viral in vitro, pero realmente no hay ninguna demostración de efectividad clínica y no deberíamos usarlos con intención de COVID fuera de un ensayo clínico donde se estén estudiando estos medicamentos. Y para ir terminando, pues el síndrome inflamatorio multisistémico, como les digo, mañana la doctora Marta Álvarez hablará pues en una conferencia completamente de esto, entonces simplemente quiero contarles que las diferentes recomendaciones pues hablan de como tiene una similitud en la fisiopatología con el Kawasaki y como se considera un mecanismo de irregulación del sistema inmune o desencadenado un síndrome hiperinflamatorio, pues se han planteado dentro del manejo inmunoglobulina, esteroides, aspirina y dependiendo de esto, también incluso tratamientos anticoagulantes, dependiendo del fenotipo y los síntomas que el paciente tenga. Y vemos aquí en la serie publicada, en esta serie publicada, qué medicamentos se utilizaron. Y entonces el medicamento más utilizado pues fue de los tratamientos específicos fue la inmunoglobulina, también los esteroides. Aquí usaron tocilizumab, remdesivir y otra cantidad de medicamentos y muchos medicamentos pues obviamente de soporte, de cuidado intensivo. Entonces, en el consenso, después de la revisión, que coincide con el consenso que luego salió publicado del Reino Unido, donde vemos que lo que se sugiere, y se sugiere porque es una recomendación débil, el uso de inmunoglobulina a dosis de 2 gramos por kilo a los pacientes que tengan SIMSTAC, especialmente a los pacientes que tengan alteraciones en los coronarios, pero la inmunoglobulina sí es una evidencia extrapolada, faltan estudios y se tienen que hacer estudios específicos en pediatría. Se recomienda administrar una segunda dosis de inmunoglobulina en caso de no respuesta a la primera dosis, muy similar a lo que hacemos en Kawasaki, con o sin esteroide a dosis baja. Allí pues, se recomienda prednisolona oral 1 miligramo por kilo por día o su equivalente. El uso de inmunoglobulina se pueden administrar pulsos de metilprednisolona de 30 miligramos en caso de que haya choque y el uso de aspirina a dosis antiinflamatorias de 30 miligramos por kilo por día hasta que haya control de la fiebre mientras no haya trombocitopenia o contraindicaciones para el uso de la aspirina, como alteración de la prueba de función hepática, asma no controlada y descartar siempre la infección por el virus de influenza para poder utilizar la aspirina. Entonces, como estos pacientes generalmente están críticos y muchos tienen un cuadro respiratorio, pues hay pruebas moleculares que nos pueden descartar rápidamente la infección por el virus de la influenza. Y posteriormente se recomienda el uso de aspirina, dosis antiagregante, una vez se controle la fiebre y mantenerla en caso de trombocitosis hasta la resolución de la dilatación de las arterias coronarias en que haya. Cuando terminen los pulsos de esteroides, también se recomienda dejar una dosis baja de esteroides para hacer el descenso gradual y cuando se vayan a usar esteroides se debe a desparasitar con albendazol o ivermectina, pero para desparasitar, no con la intención de que el albendazol o la ivermectina pudieran tener alguna acción contra el COVID. Otros medicamentos, y es importantísimo, quiero resaltar eso, el síndrome múltiple, como es una enfermedad nueva, que todos estamos aprendiendo todos los días de ella, nadie sabe todo de esta enfermedad porque está apareciendo. Entonces, difícilmente alguien sabe algo de alguna enfermedad, todo de una enfermedad, pero particularmente esta enfermedad nueva. Entonces, se requiere un trabajo en equipo y un equipo multidisciplinario donde esté infectología, cuidado intensivo, cardiología, reumatología, inmunología, pediatría, para poder discutir las diferentes alternativas de manejo dependiendo de cómo el paciente se vaya presentando. Entonces ya a manera de conclusiones,
pues es importante recordar que entonces los niños tienen menor riesgo de infección que los adultos y también tienen una menor tasa de complicaciones, lo cual no quiere decir que no se presenten, y hay que tener un especial cuidado en los niños que tienen comorbilidades y un especial cuidado en los niños que se presentan como un síndrome multiinflamatorio sistémico. Hay varios estudios ya que están avanzando, incluso en la disección genética de estos pacientes, para ver qué los hace susceptibles y por qué unos niños pasan asintomáticos y nunca les pasa nada, y otros niños pasan asintomáticos de COVID y a la segunda o tercera semana tienen un síndrome inflamatorio multisistémico con serología positiva para COVID y ya obviamente replicación viral negativa. No hay ensayos clínicos de tratamiento pues en pediatría aún, ya se está enrolando con la dexametasona en el recovery, y la mayoría pues, de la información que tenemos es extrapolada de los estudios de adultos. Afortunadamente, los casos no han sido muchos los que hemos tenido que ver esta disyuntiva de tratamiento, pero el tratamiento, al igual que muchas otras enfermedades graves en pediatría, como la bronquiolitis, que también tiene un riesgo de complicarse, o algunas otras infecciones virales, pues el manejo generalmente termina siendo de soporte como lo vemos en la práctica cotidiana. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Pues yo creo que por horas de tiempo no tenemos espacio para preguntas. Igual lo que sabemos es que la infección por SARS-CoV-2 en pediatría pues se sigue manejando como las infecciones virales respiratorias, el manejo básico que tenemos, y pues hasta el momento lo único que podemos utilizar es la dexametasona en casos graves, y pues ya punto aparte lo que mencionaste acerca del síndrome inflamatorio multisistémico. Sí, de Bueno, acuerdo. muchas gracias a todos por la atención a este simposio de SARS-CoV-2. Que estén bien y sigan continuando con las actividades de ASINVIR 2020. Muchas gracias.